Buenas a todos, bienvenidos a mi canal GAP Pasatiempos. Hoy día, como es 31 de octubre, toca hablar de historias de terror, de Halloween. Así que bueno, le estaba comentando a mis amigos que nos acompañan hoy en día algunas historias familiares que han ido ocurriendo, más ligado a lo paranormal, ¿ya? Pero déjenme decirles primero que todo, no es cómodo contarlas porque no es una experiencia que alguien decida vivir, sino que son cosas que se dan por mala suerte. En general, la gente que es negativa atrae lo negativo. Y, y mi familia se da mucho eso por el lado paterno. Bueno, vamos con la primera historia. Más o menos, hace 20 años atrás, nosotros nos mandaron destinados a Punta Arenas. Mi papá fue fuerza aérea, muchos años. Y resulta que salimos premiados, digamos, porque hace rato, no sé si es por concurso o qué, pero había una casa que está disponible que nadie la quería. ¿Ya? Entonces nosotros llegamos a la casa, empezamos en nuestra vida normal y empezaron a pasar cosas extrañas. ¿Cachai? Pero uno de niño no se da cuenta, yo tenía 9 años. Lo primero es que mi hermana empezó a tener desdoblamiento. No sé si conoces lo que es desdoblarse. Sí. Es como que sales de tu cuerpo, ¿cierto? Te lo ves y es como que estuvieras soñando. Y flotas y cosas así. La que cuenta estas historias es mi mamá, porque yo era muy chico y no me acuerdo tanto, pero sí pasaron cosas muy rígidas. Lo primero, nos enteramos que en esa casa, casa fiscal, digamos, como les llaman, vivía un abogado y su familia. Y el famoso abogado mató a su familia y luego se suicidó. Por eso nadie quería vivir en esa casa. Y nosotros así como premiados, vamos a ir a Punta Arenas, ¿cachai? Aquí al sur de Chile. Llegamos allá y lo que me contaba mi mamá primero, que era súper raro, siempre se escuchaba como que los gatos peleaban en el techo. Ruidos extraños, pero sobre todo eso los gatos, como que aunque no los viera, existían. Un día mi mamá va, nosotros vivíamos, o sea, donde teníamos el computador, que era un Windows 98, ponte tú, de la época, eh, nos sentábamos ahí, que era como la especie de logia. Y esa logia tenía una salida que daba al patio del, como el lugar, ¿cachai? Que daba un patio central con todas las casas fiscales. Pero tenías tus barreras, digamos, tu cerco. En esa puerta se azotaba mucho. Entonces era ta 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 ta. Y mi hermano sí le preguntaba, mi mamá le preguntaba a mi hermano, oye, ¿qué onda ese ruido? Ah, no, está así como hace 5 minutos. Pero no hay viento, no hay nada, ¿cachai? Y mi mamá se empezó a asustar porque dijo ya, el tema de los gatos, el tema de la puerta que se azota y lo que culminó todo fue que un día, de la nada, estábamos andando en la casa y aparece una roca en la mitad de la mesa, así. Una roca, una piedra grande. Que yo no le iba a poder tener, mi hermano menos, ¿cachai? Y llamó un cura porque mi familia es católica, y el cura vino a hacer como limpieza con con estas como humo, ¿cachai? El Un saumerio. saumerio. Eso. Entonces le tiraba humo a toda la casa, detrás de los cuadros, sin decirle por qué era, porque le dijo como de excusa que era que recién habían llegado y querían que estuviera el mejor tiro. Pero yo creo que lo sintió, porque hizo los cuadros, ¿cachai? Como que le dio harto énfasis, se muero, yo me acuerdo de haberlo visto y me llamó la atención, pero era muy chico. Y un amigo también le dijo que era importante que agarrara sal de mar y lo tirara por todos los desagües de la casa, ¿cachai? Entonces ya, bueno, digamos que si ya éramos estresados, yo de chico ya empecé como a sentir cosas extrañas, ¿sí? En el mal sentido de que como que te empiezas a sensibilizar con esas cosas. Entonces de Punta Arenas pasaron varios años y nos fuimos a Los Nichos, que es una parte que queda aquí por Las Condes, o sea, más hacia el este de Santiago. Y son casas también que son fiscales, o casas fuerza aérea, digamos, en condominios grandes. Y le dicen los nichos porque literal eran casas que eran como grandes hacia arriba, 4 pisos. Eran cuadradas, pero casas de 4 pisos. Y dentro de las historias, yo ya tenía ahí, ponte tú, unos 14 años,
15, era que yo dormía en el piso de más arriba. Y bueno, mi hermana seguía con sus desdoblamientos, digamos que quedó como sensible con eso. Y ella me empezó a decir que escuchaba, porque imagínate, son 4 pisos, que sonaban como cadenitas. Era un mito que se escuchaba en la villa y que tú escuchabas como cadenitas subiendo. Mi hermana empezó a sufrir harto, entonces fue un tiempo como bien delicado para nosotros en familia, pero sobre todo para ella en el tema paranormal. Nos fuimos a vivir al extranjero, que fue a Brasil, estuvimos allá 1 año y medio y mi hermana decidió quedarse. Pero ¿qué pasó? Que nosotros nos devolvimos a Santiago y llegamos a Los Nichos, ahí mismo, pero ya no estaban 2 personas arriba, estaba solo yo. Entonces ahí cuando yo me empecé a dar cuenta de cosas extrañas, ¿ya? De la nada, digamos que me empecé a despertar los días domingos y me empecé a despertar por los ruidos. Y era curioso porque habían estas escaleras largas hacia arriba, tenían barandas. Y las barandas sonaban, crujían. Pero como... De madera. Sí, eran de madera. Pero como cualquier baranda de madera, tú decías, ay, yo puedo crujir. Por el frío. Sí, por el frío. Pero ¿sabéis qué era lo raro? Que crujían de manera ascendente. Así como, desde el primer piso. Tú escuchabas cada vez más cerca. Entonces yo me empecé a dar cuenta que todos los domingos me despertaba por ese ruido. Y una vez, ya fue como, empezó a crujir así, cada vez más cerca. Bueno, tú sabes cómo suenan las maderas. Y cuando llegó al 4 piso, en orden, ascendente, sonó el reloj, así en punto, así. Tin, 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 tin. Yo me acuerdo de ese reloj. Tin, tin. Me muero. Las 3 de la mañana. Así o'clock. Yo de chico pensé que las 12 era el horario como de más espiritualidad, porque es las 12 de la noche. No, es las 3, es las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana es como cuando todo sube como el horario espírita, no sé. La weá es que yo intento quedarme dormido, me doy vuelta e inmediatamente una weá, no te estoy weando, pone sus 2 manos encima de mi espalda, así. Y me aplasta, me aplasta, me aplasta, me aplasta, me aplasta. Y yo como que me paralizo, porque eso es lo que sentí, que alguien me está aplastando. Bueno, todas las frazadas y las sábanas se me pegaron al cuerpo. Todo, todo, así como que se hubiera chupado. Y mi cuerpo se congela. Se congela. Y yo, bueno, quiero quedarme dormido, quiero gritar, no puedo, qué sé yo. Parecía parálisis del sueño, pero yo estaba despierto. Entonces, ya eran las 6 de la mañana, empecé a escuchar ruido. Y yo así como que me levanté y le fui a decir a mi mamá, mamá, ¿sabes qué me pasó esta cuestión? Y mamá, como ya conocía todas las historias paranormales que nos iba pasando, me dijo, ¿sabes qué? Te va a pasar un rosario. Y coloca ese rosario como en la parte de atrás de tu cama, en la cabecera. La cabecera. Y lo hice. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el fin de semana, llegó el domingo, me desperté a las 3 de la mañana, no. ¿Y sabes qué pasaba? Yo estaba así como una momia, tieso. Y el rosario estaba así. No sé, ya quieto. Yo estaba tieso, pero el rosario sonaba. Se movía, se movía, se movía. Yo me empecé a acostumbrar. O sea, ya llegaba a ser conmigo. Pero fue una época además que yo estaba sufriendo depresión fuerte. Entonces así como que un día de liberación dije, ¿sabes qué? Voy a sacar el rosario, me voy a sacar las sábanas, todo. Voy a estar así que casi que no. Y voy a esperar a ver qué pasa a las 3 de la mañana. Para mí era una forma de enfrentar mis miedos, ¿cachai? Porque además yo ya era demasiado asustadizo. Entonces lo hice, saqué el rosario, me destapé, me coloqué de espalda, porque uno de espalda es como donde estáis más vulnerables. De boca arriba tú podéis ver todo, pero de espalda no. Y resulta que como que desafié eso que estaba pasando. Y digamos que me fue súper bien. De hecho, me acuerdo que después de ese día superé la depresión. Fue muy brígido. Fue muy brígido. Fue como un punto de inflexión en mi vida. Y así como datos curiosos, mi hermana volvió de Brasil a pasar, no sé, vacaciones. Se había peleado con mis papás. Y no te estoy jugando, Henry. Ella empezó a hacer sus cosas, estaba peleada, qué sé yo.
Y yo desde la cama tenía como una especie de puff, un mueble, ¿cachai? Y del mueble había unos pelos, como pelos, así como que alguien estuviera agachado caminando hacia mí. Y a mí me llamó la atención, me levanté inmediatamente a mirar el puff, no había nada, pero mi hermana se estaba mandando a cambiar, tenía sus maletas hechas y todo. Yo como que recién caché y le hablé a mi papá, le dije, oye, conversaron con la Cami, se está escapando, no sé qué. Dijo, bueno, fue como una forma de aviso, así como que Le echaste el apareció. agua. Sí, es que no sé, No, pues yo siento que esa cosa me avisó, porque en el fondo ya era como muy curioso la constancia con Esa que pasaban estas cosas. reacción, exacto. Entonces ya, bueno, pasó a los nichos, pasaron varios años y ya estaba bien. Y nos fuimos a vivir a otras casas que es como cuando las personas ascienden de grado, de comandante a coronel. Y esas ya van como las últimas historias más paranormales que tengamos, que ahí la mía ya las conoce y ya estamos juntos. Resulta que en estas casas, que eran literal unas casas grandes, bonitas, ¿cachai? Para el día del padre, todos pasamos una mala noche, porque teníamos como estas conversaciones. Entonces como éramos que... 6 dentro de la casa. Sí, Hilos. pero la cosa es que lo importante de esta historia es que todos los que estaban durmiendo esa noche eh, nos pasó algo. Ponte tú, ya mi hermana al lado le dio parálisis de sueño, fuerte, fuerte, fuerte. Se escuchaban como que se movían los bancos de la cocina, eso escuchaba mi mamá. Y yo en la pieza estaba durmiendo aquí con la AME y resulta que nos despertamos como a las 7, yo me despierto primero, a las 7 de la mañana, un día domingo, precisamente, se escucha una risa, una risa aguda. Y no se escuchaba afuera, se escuchaba literal, así en el closet que está al frente mío. Pero como yo no estaba solo, yo estaba con la Ame, la empecé a despertar. Ame. Le decía, Ame, ¿escucha eso? ¿Qué cosa me dice? Y suena de nuevo. Era como una risa diabólica, aguda, constante. Y la Ame dice, ¿qué es eso? Yo miro el reloj así, digo 7 de la mañana. Y suena una última vez. Y yo así como que miro. No me va a levantar, a ver qué me voy a quedar aquí a esperar. Y bueno, las noches de ahí en adelante empezaron a ser bien, bien fuertes. La AME se fue a donde estaba su familia, ¿cachai? Pero yo me empecé a quedar de nuevo los domingos en la noche solo. Yo creo que puede haber sido algo que me siguió, o algo de ahí, o algo que trajimos de afuera. Y eso. Y un día estoy acostado, empiezo a sentir los bancos desde la cocina, no te estoy molestando. Al lado mío tiene una lámpara. La lámpara le hicieron esto. Al lado mío, de mi oído. Así, al lado mío. Con esa fuerza. Y dije, no, esto tiene que parar. Lo voy a grabar. Lo grabé. Grabé las 6 horas de sueño porque ya estaba pasando normal. Y entro en la grabación como unos 30 segundos, como que se escucha una voz. Muy tenue, ¿cachai? Se lo mostré a un amigo y me dijo, ¿sabes qué, hermano? Me dice, lo que tienes que hacer ya no es rezar. Rezar no sirve, bueno, cada uno con su punto de vista. Él me dijo, lo que tienes que hacer es orar. Conversa con Dios y dile que necesitas ayuda. Y así fue lo que hice ese domingo. Ese domingo ya como que el ambiente era súper tenso. Porque además ya vais como psicoseado, ya hay hartos fin de semana durmiendo mal, con hartas cosas pasando. Y yo empecé a orar y le dije, por favor, manda una señal, una frase la voy a decir y ayúdame con eso. No voy a decir la frase porque es algo personal, que no se lo he contado nunca a la AME. Lo dije y no te estoy molestando. En el momento en que sentí eso, se me vino una frase en la mente como que alguien la hubiera puesto ahí. La dije y así no te estoy molestando, Henry. Lo que empezó a pasar es que del cuerpo empezó a vibrar la pieza. Así como suena eso, empezó a vibrar fuerte. Se empezaron a mover mis juguetes de la repisa, a ese toque, no te estoy molestando. Y es como que esa onda empezó a botar todo, así como a empujar todo. Y es como que la casa hubiera tenido un exorcismo, porque fue muy fuerte, muy fuerte. Y ese día dije, bueno, Dios existe. Nunca más tuve un problema paranormal, nunca más. Yo soy fanático de lo paranormal, pero como les digo, vivir esas ya 3 historias distintas, ya en distintas edades, te dice que claramente lo metafísico existe.
Pero, pero bueno, muy surrealista. Esas son mis tres historias. Sí. Al igual que en una, vamos a apagar las velitas.